bienvenidos a En Dos Continentes. No sé si lo saben, no mucha gente lo sabe de hecho, pero hoy es nuestro programa número 200. Si recuerdan, hace no demasiado, En Dos Continentes cumplió un año. Sí, primer aniversario. En su momento no creímos apropiado hacer nada especial por ello. La edición número 200 no estaba demasiado lejos y pensamos que quizá era mejor dejar las celebraciones para ese momento. Bien, son muchas las ideas que Beatriz Martínez Pérez Fajardo, Alejandro Frank y el resto del equipo hemos manejado durante estos últimos días, pero hemos tenido que dar marcha atrás. En un ratito les contaremos el porqué, pero por el momento lo importante es que hemos copiado al primer ministro de Israel y hemos reculado. Tenemos manifestaciones en Alemania, Francia, Reino Unido y sí, también en Israel. ¿Todo por qué? Por una medida que el primer ministro del país, Benjamin Netanyahu, pretendía implantar. Hasta ahora en Israel a los jueces del Tribunal Supremo los eligen los propios magistrados, sin tener en cuenta a nadie, sino únicamente, y nunca mejor dicho, a su juicio. Netanyahu quería acabar con eso con esta medida, que varía según a quien preguntemos. Si hablamos con el gobierno, nos asegurarán que será un comité político formado por mayoría y minoría del país el que tomará estas decisiones. Si en cambio hablamos con la oposición, nos dirán que será solo Netanyahu quien decidirá. Y teniendo en cuenta que el primer ministro está acusado de corrupción y chantaje, quizás es entendible que no sea la opción favorita por el pueblo. Y por ello, Israel se ha echado a la calle. Durante días hemos visto protestas, incendios y una violencia tal que se ha llegado a temer por una guerra civil en el país. Pese a todo, Netanyahu seguía adelante y aseguraba esto el pasado lunes. Creo que yo, como primer ministro, tengo la responsabilidad de ver si puedo traer una conclusión a este impasse. Traer una resolución para que tengamos una reforma judicial democrática y responsable y mantener al país junto. ¿Quién lo va a hacer si no es el primer ministro? Y sí, ha sido el primer ministro. Ha sido el primer ministro el que ha tenido que recular tan solo unas horas más tarde, viendo que la situación se le podía ir de las manos. Desde una responsabilidad nacional. Desde la voluntad de evitar un conflicto entre el pueblo, he decidido suspender la segunda y tercera lectura de la ley en este curso del SNET para dar tiempo a que se llegue a un consenso amplio para pasar la legislación el curso que viene. Mientras haya una oportunidad para evitar la guerra civil mediante el diálogo, yo, como primer ministro, voy a coger ese tiempo para conseguirlo. ¡Epa! Todo el mundo para atrás, que aquí no ha pasado nada. Bueno, tampoco es eso. Netanyahu parece seguir decidido a sacar adelante su medida. Eso sí, quizá cuando el pueblo no esté decidido a encabezar una guerra civil. Y eso es lo que ha ocurrido en la mente del primer ministro de Israel. Puedes tener una idea fija y aparentemente inamovible, que sin embargo resulta no ser así cuando te encuentras ante algo imposible de ignorar. En el caso de Netanyahu ha sido una guerra civil. En el nuestro, esto. Las imágenes que están viendo, tranquilos porque nos hemos ahorrado las tomas sensibles, son las responsables de captar la entrada de la persona que están viendo en sus pantallas. Se trata de un asaltante que irrumpió en la tarde del lunes en el colegio Covenant, un centro privado de ideología cristiana en la que este tirador ignoró completamente los principios del colegio y provocó un tiroteo que ha causado el fallecimiento de 3 niños y 3 adultos, el conserje y 2 profesoras del centro. Sí, lamentablemente sabemos que el hecho de que se produzca un tiroteo en Estados Unidos dejó de ser noticioso hace ya bastante tiempo. Pero este es distinto. Este tiroteo tiene una serie de características que le hacen diferente del resto por varios motivos, tanto sociales como políticos. Un tiroteo que vamos a analizar en profundidad en el programa de hoy. Bien, como ya hemos dicho en eventos como la tragedia en el colegio de Uvalde, estos hechos no tienen un color político, no deberían al menos. Y desde luego en este programa tratamos de que sea así. Hablamos de un suceso que se ha llevado a vidas por delante, vidas inocentes, vidas de niños. Como decíamos, aquí no importan los colores ni las ideas. Y es por eso que había mucho interés a nivel mundial en escuchar qué es lo que tenía que decir el presidente de los Estados Unidos ante una tragedia de tal calibre. Sus primeras palabras... Sí, se lo estoy diciendo en serio. Las primeras palabras de Joe Biden tras un tiroteo que se ha cobrado 6 vidas fueron estas. Mi nombre es Joe Biden. Soy el marido de la doctora Jill Biden. Y como el helado con trozos de chocolate de Jenny's. He venido porque he oído que aquí había ese helado. Por cierto, tengo una nevera llena arriba. ¿Pensáis que es broma? No lo es. Sí,
Si me llegan a decir ayer que se iba a producir un tiroteo con 6 víctimas mortales y que las primeras palabras de Joe Biden después de conocerse los hechos eran que le gustaban los helados de chocolate, desde luego habría pensado que es una broma. Pero no lo es. Vale, olvidémonos ahora de preferencias ideológicas y de gustos políticos. De verdad, dejémoslo a un lado. Sabemos que el carácter de Joe Biden es el de un tipo positivo y optimista, dado a hacer bromas de forma continua, pero ¿en serio? ¿Está todo un país esperando a que su presidente hable y comienza su rueda de prensa con esto? Y lo peor no es esto, aunque no lo crean. Lo peor es que la bromita, que aparentemente parecía divertir a todo Washington, no solo apareció al principio, sino que sí, se repitió. Además, el espléndido helado de Jenny's. Y por cierto, es espléndido. ¿Pensáis que estoy de broma? Si me dejan, os llevo arriba y os enseño mi frigorífico lleno de helado de chocolate de Jenny's. Bueno, si te deja, también podrías hacer un discurso político que estuviera a la altura de la catástrofe que se acaba de producir. Pero bueno, quizá como hay tantos tiroteos en Estados Unidos, para Joe Biden ya no tienen importancia. Nos ha pillado por sorpresa. De verdad, nos ha pillado por sorpresa a todos. Conocemos los despistes de Joe Biden, sus problemas de orientación y demás cuestiones, pero de verdad que, después de haber seguido informativamente durante este tiempo, jamás habría pensado que Biden habría comenzado un discurso en un día tan importante así. Y ojo, porque yo no he sido el único. Nuestros compañeros de la Fox News también han compartido el asombro. Sabemos que el canal es de ideología republicana. Aún así, decidieron detener su programación para conectar con el presidente y ver qué es lo que tenía que decir ante una tragedia que ha sacudido a todo un país. Y se topan con esto, con los helados. Esta fue la reacción de los dos presentadores de la Fox News que mantenían la sorpresa en sus cuerpos mientras el presidente seguía hablando. John, volvemos aquí porque teniendo en cuenta la situación, el tiroteo que acaba de ocurrir, que ha acabado con la vida de 3 niños, 3 adultos y al asaltante, nos dijeron que iban a tratar este tema desde el principio. Sí, es bastante sorprendente. Pensé que según saliera Biden iba a hablar de esto. Todos lo pensábamos. En el tiroteo de Uvalde, Biden hizo un discurso correcto y solemne. Era lógico esperar lo mismo y no que el presidente de los Estados Unidos nos contara las bondades del helado más rico del país. Y es que de verdad, no era tan difícil. Sí, aquí lo fácil sería decir, oh, Joe, qué mal presidente eres. ¿Ven? Los demócratas son los malos y hacen todo muy mal. Qué fácil habría sido si un presidente republicano ocupara la Casa Blanca. Pues no. No hace falta llegar a eso. A la mujer de Joe Biden, Jill, las noticias le cogieron en medio de una ponencia. ¿Y qué hizo ella? Esto. Los que estáis en esta habitación no sé si habéis visto vuestros teléfonos, pero acabamos de enterarnos de otro tiroteo en Tennessee. Un tiroteo escolar. Y honestamente no tengo palabras. Nuestros hijos se merecen más. Y todos nosotros estamos y rezamos por Nashville. Perfecto. De verdad, perfecto. ¿Qué se puede decir frente a un evento como este? No queda otra que transmitir las condolencias y asegurar que, quizá en honor a ese colegio cristiano del que hablábamos, se procurará que Dios tenga en su gloria las vidas perdidas. Es así de sencillo. Y Jill Biden no se ha preparado un discurso, sino que ha interrumpido el suyo para dar un tributo a las víctimas. Ya está, no había más secretos. Eso era lo que se debía hacer. Bien, gracias a Dios, el discurso de Joe Biden no se limitó a repasar la carta de frigo. Sí, también hubo palabras sobre un tiroteo al que el presidente de los Estados Unidos calificó como asqueroso y una desgracia, pero ojo, que no fue lo único que dijo. Y tenemos que hacer más para detener la violencia de armas que está destruyendo nuestras comunidades, que está destruyendo el alma de esta nación, su misma alma. Y tenemos que hacer más para proteger nuestros colegios, para que no se conviertan en prisiones. Ya sabéis, el tirador en esta situación tenía aparentemente 2 armas de asalto y una pistola, 2 AK-47. Así que he pedido al Congreso de nuevo que apruebe mi prohibición de armas de asalto. Es hora de que hagamos progresos. Bueno, vamos allá de nuevo. Es el gran debate de los Estados Unidos, al menos en cuanto a este tema se refiere. ¿Quién tiene la culpa de estos terribles sucesos? ¿El agresor o las armas que portan? Sea como sea, para los demócratas está claro, la culpa es de los republicanos. El partido de la oposición se niega a aprobar la reforma demócrata y por ello los tiroteos siguen sucediendo. Es lo que ha dado a entender Joe Biden de forma quizá subconsciente. La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karine Jean-Pierre, ha sido más clara.
En su Estado de la Unión, el presidente pidió al Congreso que hiciera algo para detener la epidemia de violencia con armas que está rompiendo familias y también comunidades. ¿Cuántos niños más tienen que ser asesinados para que los republicanos y el Congreso hagan algo y aprueben la prohibición de las armas de asalto? Bien, para poder entender esto de forma correcta tenemos que comprender algo. La cultura estadounidense y la española son muy distintas. Para los Estados Unidos, poder portar armas es un derecho tan importante como que en nuestro país abramos un grifo y tengamos agua potable. Para ellos, las armas han sido históricamente un utensilio de defensa, tanto frente a agresiones como a robos. Ahí reside la dificultad de todo esto. ¿Hay que prohibir las armas de asalto porque son las que portan los asaltantes o hay que mantenerlas porque puede ser un gran recurso frente a los ladrones que traten, a su vez, de asaltar una residencia privada? No parece ser una pregunta fácil de contestar. Sea como sea, el presentador Tucker Carlson nos ha recordado algo que es importante, y es que quizá el debate no debería estar orientado en esa dirección. Buenas noches y bienvenidos a Tucker Carlson. Hoy empezamos con una noticia de última hora. Ha habido un tiroteo en masa en un colegio cristiano en Tennessee. Varias personas han fallecido, tanto niños como adultos. Estamos conociendo los detalles, pero toda la conversación en las televisiones ha ido sobre las armas que se han utilizado y la razón es que no quieren decir quién lo ha hecho y por qué. Las fuerzas del orden han confirmado que el tirador es un transgénero, una mujer biológica que se identifica como hombre. ¿Qué significa? Os daremos nueva información sobre este tiroteo en masa esta noche. Y ahí es donde coincidimos todos. Con armas o sin ellas, tan solo una mente o perturbada o malvada puede haber sido la responsable de estos hechos. Tan solo esa persona es a la que hay que señalar y que debe pagar el precio de sus actos. Así que vamos a ellos. El agresor y asesino de estos 3 adultos y 3 niños es un transgénero, una mujer biológica llamada Audrey, que hasta el día de ayer, en el que la policía acabó con su vida, se consideraba hombre. Y prepárense, Audrey era exestudiante del centro. Durante semanas recopiló fotografías y planos detallados sobre el colegio. Sabía a la perfección cómo entrar, salir y desatar el caos que ha provocado. Es decir, que hablamos de una mente perturbada que ha desatado el mal en un centro en el que se animaba a querer a Dios. Hemos visto las imágenes. No ha habido dudas por parte del asaltante. No existe siquiera una pizca de cariño a la que podría haber sido su alma mater infantil. Bueno, tampoco debería haberla, ¿no? Muchos entes de la cristiandad han declarado la guerra a los transgénero, así que habrá que vengarse, ¿no? Ojo por ojo. Y quizás ese es el problema, damas y caballeros. Quizá el problema es la obsesiva persistencia mundial por generalizar, la repugnante intención de unos y otros por tratar de englobarnos a todos. No todos los transgéneros son asesinos en potencia que están esperando su momento para provocar muerte y destrucción. Y en el lado contrario, no todos los portadores de armas buscan asesinar. Algunos, en la cultura estadounidense, solo buscan poder defender a sus familias si dicho caso acaba sucediendo. Pero bueno, es el mundo en el que nos encontramos, ¿no? En el que no existe la voluntad ni el individuo, solo el colectivo. Vivimos en un mundo con estas características, un mundo en el que suceden cosas, o eso dice Joe Biden. Bueno, tengo que irme, pero espero que hayamos tenido una buena conferencia. Espero que hayamos tenido un buen encuentro. Y hay algo que está ocurriendo en el mundo. Gracias a todos. Sí, vivimos en un mundo en el que suceden cosas. Así llamamos ahora las divisiones o los tiroteos. Cosas. Este no es el programa que queríamos hacer. Tampoco lo fue nuestra primera entrega, tan solo unos días después de que Ucrania y Rusia se enzarzaran en esta parte del conflicto. No lo han sido tantos y tantos programas en los que hemos priorizado una cosa: la magnitud de las noticias. Durante estos 200 programas nos hemos vestido del primer ministro de Israel para recular frente a nuestros deseos, cuando la actualidad lo demandaba, para tratar de informarles con una sonrisa, siempre y cuando la situación lo requiera. Preferimos a veces tratar los temas con la suficiente seriedad como para que, después de vernos, estén informados y que no se queden helados. Aún así, es uno de nuestros grandes principios: dar las gracias, incluso cuando parece que no hay luz en nuestro camino. Tranquilos y tranquilas, porque la hay. Gracias por acompañarnos durante estas 200 entregas. Les sentimos, les oímos y les apreciamos. Gracias por estar ahí. Nos vemos mañana en un nuevo programa En Dos Continentes, en el que hablaremos de Estados Unidos y todo lo que ocurre a su alrededor. Solo aquí, en El Toro Televisión. Hasta mañana.